Llegó el momento de que hablemos ahora de productividad. Bien, ya lo mencionaba Jocelyn en su panel, el trabajo, el empleo y qué tan formados estén los bogotanos para alcanzar estas oportunidades de empleo, pues es muy importante, pero también hay otro aspecto importante y es que estén haciendo las empresas, cómo estén mejorando en términos de productividad, cuál es la oferta que tienen de empleo y cómo están mejorando los procesos internamente para seguir creciendo y no solamente hablar de pymes, sino también de grandes empresas en Bogotá y la región. Para hablar de este tema, tenemos como invitada a Jimena Rodríguez. Ella es jefe de Departamento de Productividad y Desarrollo Empresarial de Colsubsidio y va a estar conversando con Andrés Montenegro, líder de contenidos de Forbes Colombia. Así que, por favor, recibámoslos con un aplauso. Hola a todos, gracias por seguir aquí en nuestro primer foro de economía y negocios enfocado en la Bogotá región. Y ya como yo les decía hace un rato en el primer panel en el que estuve aquí conversando con ustedes, la idea de este espacio también es que empezáramos a hablar y a pensarnos los retos y desafíos que tenemos como Bogotá región. Y sin duda, pues, hablar de productividad es casi que sinónimo de desarrollo, es sinónimo de saber para dónde va la ciudad, para dónde va la ciudad-región, y pues obviamente pues gracias a ti por aceptar nuestra invitación pues en ese cargo tan interesante que tienes. Y quisiera que empezáramos poniendo en contexto un poco a las personas, y es que la Bogotá región concentra cerca de 400.000 empresas, que es casi un poco como el corazón económico pues del país. Y ustedes hicieron algo muy interesante, que es la gran encuesta de productividad, que es muy interesante saber qué está pasando, cómo está pasando, y quisiera que habláramos un poco de esas insights que tuvieron con esta gran encuesta, empezando por qué caracteriza a esas empresas más productivas de la ciudad, qué hace que una empresa sea productiva, la forma en la que lleva los desafíos, que sin duda pues para los que nos acompañan hoy en el On Demand es muy clave empezar ahí de, bueno, ¿qué hace productivo a una empresa productiva? Bueno, primero, muchas gracias por la invitación. Y sí, hace 15 días sacamos la gran encuesta de productividad para Bogotá. Creemos que es un ejercicio bastante juicioso y riguroso que hace Colsubsidio para entender un poco cómo está conformado ese tejido empresarial de Bogotá, pero no solo cómo está conformado, sino cuáles son esas palancas de crecimiento que tienen hoy las empresas, cuáles son esos dolores, y si quisiéramos ser una empresa productiva, pues finalmente cuáles son esas empresas productivas, qué características tienen que tener, que es un poco la pregunta que tú me haces. Lo primero es adopción tecnológica e innovación. Más de 2.100 empresas que entrevistamos, lo que nos dicen es, mire, si adoptamos tecnología, primero, y si tenemos al interior de nuestras organizaciones procesos inmersivos de innovación, o sea, inversión en ciencia, tecnología e innovación en nuestros productos y en nuestros servicios, primero, incrementamos las ventas. Segundo, somos relevantes en los mercados nacionales y somos plenamente conocidos en mercados internacionales. Entonces, esa es la primera, adopción e innovación. La segunda, para ser una empresa productiva, lo que nos dice la gran encuesta, que viene muy de la primera, y es las empresas que hoy están innovando en Colombia son 8 veces más grandes que las que no lo están haciendo. Y si usted está innovando, lo que requiere o lo que tienen estas empresas es personal más calificado. Entonces, las empresas que están innovando cuentan con personal más preparado en competencias técnicas, sobre todo en esas competencias tecnológicas más sofisticadas. El tercero es que estas empresas se están preocupando por el talento. ¿Dónde atraemos el talento? ¿Dónde lo conseguimos ese talento preparado? Entonces están usando inteligencia artificial, están utilizando herramientas que les permiten atraer ese talento, pero no solo se preocupan por atraerlo, sino que se están preocupando por retener, por conservar el talento en sus organizaciones. Es claro que una persona se vaya o la rotación de personal al interior de las organizaciones es un costo que antes era implícito y ahora todo el mundo lo está mencionando y es un costo explícito para las organizaciones. ¿Y qué están haciendo con el personal para conservarlo? Primero, están trabajando en culturas inclusivas, lo mirábamos en el panel anterior, están trabajando en culturas con liderazgos conscientes, en culturas en donde la base está la confianza y el talento, están capacitando continuamente a su gente y finalmente están humanizando la forma de trabajar hoy. Y la cuarta característica que nosotros vemos y que nos pareció relevante, que yo personalmente no lo había visto en otros estudios, es esa capacidad que tienen estas empresas productivas para pensar en el largo plazo. Todos hacemos estrategias, desde la micro hasta la grande hacemos estrategia.
Pero la estrategia tiene que pensarse en esa visión en el mediano y en el corto plazo, que es la manera de prepararnos finalmente ante los cambios y las tendencias abruptas que estamos viviendo hoy en día. Esos son para mí, y no solo para mí, sino para la gran encuesta de productividad y para las más de 2.100 empresas que entrevistamos, las principales características de una empresa productiva en Bogotá. Ahí tocaste dos temas muy claves que vamos a hablar un poco más adelante. Y el primero que quisiera que habláramos es que hablamos mucho de tecnología, hablamos mucho de transformación digital, hablamos mucho de adopción tecnológica, de salto a lo digital, de empresas tradicionales que tienen que dar el salto, que se vieron obligadas a digitalizar sus procesos, a digitalizar sus canales. Y en la gran encuesta vemos que solo el 28% de las empresas ha alcanzado altos niveles de adopción tecnológica. Desde tu rol y pues de lo que están viendo, ¿qué estaría frenando la adopción tecnológica cuando estamos hablando mucho de tecnología, pero pareciera que en la vida real un poco ese número aún estaba pues bajito? Mira, hay algunos de los retos que están pasando en nuestras empresas. El primero y quizás el más, si se puede decir, el que abordan la mayoría de las empresas, el 63% de las empresas hoy no tienen dinero, no tienen presupuesto para implementar tecnologías e innovación en las organizaciones. El segundo, y es el 49% de nuestras empresas, tienen ausencia de personal capacitado. Entonces, yo apropio la tecnología, yo la compro, yo la implemento, pero ¿quién la desarrolla en el tiempo? No hay personal en las organizaciones. Lo tercero es que el 48% no conocen las herramientas que están disponibles en el mercado. Ni siquiera las herramientas que son gratuitas. Casi el 50% del tejido productivo hoy las desconoce. Ese es un dato que nos pone a todos los que estamos en el ecosistema, acompañando a las empresas a acercarnos a ellas y ponerles esa parrilla, esa disponibilidad de herramientas tecnológicas que hay hoy en el mercado. Y finalmente, que no es un número tampoco muy alentador, y es que el 41% de nuestras empresas hoy tienen infraestructuras poco robustas. Entonces, partamos de cosas tan básicas, y es cuando yo quiero implementar un sistema de información básico, un sistema tecnológico, una automatización en un proceso muy básico, muy operativo, en donde lo que hago son tareas repetitivas, quiero entender cuáles son los datos, qué es lo que quiero automatizar. No tengo modelos de datos. No tenemos la cultura del dato en las organizaciones. Al final la información es el poder y no lo tenemos organizado. Entonces, cosas tan básicas como esas no nos están permitiendo hoy apropiar tecnología en las organizaciones. Que pareciera algo que ya está pues dado por sentado, que ya son parte de la organización, y no. Estamos viendo que no con estos resultados. Por ejemplo, tú hablabas del cortoplacismo un poco, y solo según la encuesta el 34% de las empresas pues piensa o está pensando, planeando en el mediano y largo plazo. Y otra cifra muy interesante que veía es que el 43% de las pymes evitan endeudarse pues decisión propia, como que Sí. porque de verdad quieran hacerlo. Y quisiera que habláramos un poco de cómo lograr pues que las empresas vean el financiamiento como una oportunidad de crecimiento, una oportunidad de expansión, una oportunidad también de llegar pues a otros mercados, y no como un riesgo para los negocios, que también suele frenar mucho pues lo que pasa en el mundo de las pymes. Hay un dato interesante, y es que el 60% de las las pequeñas y las medianas empresas en Colombia nunca han accedido a un crédito. Y debo decir que no es porque no tengan ideas buenas o no tengan buenos proyectos susceptibles de financiación, sino porque están enfrentando hoy algunos problemas, y entre ellos está la falta de acompañamiento. Todavía creemos que financiar nuestras empresas y endeudarnos es un riesgo. Entonces estamos alejados de esa deuda sana al interior de las organizaciones, pero como pasa en la vida personal también de las personas, ¿no? A veces creemos que endeudarnos es que no estamos sanos financieramente y no lo vemos como un detonante para realmente ser más productivos. Mira, una empresa, tenemos aquí unos datos importantes, que logra acceder a financiamiento, pero no el tradicional, sino el financiamiento inteligente, cambia la historia de su organización. ¿Por qué? El 86% de las que acceden a financiamiento inteligente logran crecer su rentabilidad. El 92% no solo pueden conservar su equipo, o sea, no despedirse gente, sino que pueden ampliar sus equipos, contratar más personas. Y otro dato interesante es que, en definitiva, lo que nos dice el BID es que el 40% de las empresas que logran tener financiamiento son más productivas.
Entonces ahí viene un poco, quizás lo que me vas a decir ahora es, bueno, ¿y cómo hacemos para que las empresas empiecen a adquirir créditos? Mire, lo primero es, hay que acompañar a los empresarios en mentalidad y cultura, lo que les decía, y es cómo les explicamos, les enseñamos por medio de espacios de conexión, de aprendizaje, de inspiración, que puedan ver ellos mismos cómo otras empresas por medio de un financiamiento sano han crecido. Mentalidad y cultura. Segundo, nosotros lo que vemos es la necesidad de acompañar a las empresas con mentorías, con programas que les permitan estructurar planes de crecimiento, hacer sus proyecciones financieras con ese retorno de la inversión claro en los años, finalmente mitigar el riesgo. Y lo otro es importante que también los que estamos del otro lado, quizás entregando esos créditos a las empresas, empecemos a pensarnos en ese financiamiento inteligente. Y cuando hablamos de financiamiento inteligente es cómo yo puedo ayudar a una empresa que tiene un modelo de negocio con potencial de crecimiento diferente a la que no lo tiene. O sea, hoy tenemos que entender que no todas las empresas crecen igual, ¿cierto? Todas las empresas hoy tienen modelos de crecimiento diferentes. Unas empiezan creciendo el día de hoy, a los 2 años ya están creciendo 2X, 3X. Otras duran 60 años en el mercado y hoy son muy poderosas, pero se demoraron 60 años. Y eso es lo que tenemos que entender desde el mercado financiero. ¿Cómo apoyamos dependiendo del modelo de negocio? Leíamos algo con nuestro jefe del Observatorio para la Productividad, Jorge Uribe, y era cómo hoy, independientemente hoy, si tú estás creando una empresa, lo que te ofrecen en financiamiento es igual a una empresa que tiene 5 años, 6 años. Tú puedes estar hoy creando una empresa que tiene un potencial de crecimiento porque es ya una startup y te ofrecen lo mismo que una empresa tradicional. Entonces, ahí hay un reto importante también en el mercado. Aunque somos, y tengo que resaltarlo, y me pidieron que lo resalte, el país de las fintech, creo que todavía tenemos algunos retos para avanzar en esa parte del financiamiento. Que es muy clave pues a la hora de que las empresas y las startups y las pymes no caigan en el valle de la muerte tecnológica, que sean exitosas. Y hay otro tema muy importante y es que tú hablabas ahora de aprendizaje y quisiera que habláramos también de hay muchas empresas, como tú también nos decías, que tienen dificultades para cubrir las vacantes con el talento cualificado, técnico, tecnológico o operacional, y eso también es un reto muy importante para la Bogotá región de cómo atraer y retener el mejor talento posible en la mayoría de los escenarios donde sea necesario. Pero ahí hay un punto clave que es el que quiero que hablemos y es que la generación Z, que ya está empezando a trabajar, la generación Alfa, que es la que va a llegar a trabajar, está buscando formas que tal vez no sean las más obvias a la hora de aprender. Tal vez no dentro de estudiar 5 años en una universidad para salir al mercado laboral, sino cómo tiene que cambiar la oferta formativa para responder a esas nuevas necesidades que ustedes ven en pro de la productividad, como en la realidad pues, de lo que está pasando en el mercado laboral, pues de pymes o de empresas más constituidas. Pero ¿cómo lo ven ustedes? ¿Cómo tiene que también dar ese viraje pues, para ese otro reto? Miren, hay 3 cosas que nosotros vemos importantes y pues que desde Colsubsidio, y tengo la fortuna de trabajar liderando precisamente todas las estrategias de formación, no solo para las personas que hoy están desempleadas, sino también para los trabajadores que hoy están en las empresas. Manpower nos dice que en el 2025, o sea, ya, el 50% de las personas que hoy estamos trabajando ya somos obsoletas para nuestro cargo. O sea, tenemos que estar aprendiendo constantemente. Ese es un dato que a mí me golpea mucho la cabeza y digo siempre, me duele el estómago, pues porque nos están llamando a la acción y es a entrenarnos todos los días no solo en habilidades técnicas y la inteligencia artificial, que es pues básico ya hoy en día tenerla o apropiarla, sino en todas estas habilidades blandas, soft skills, todo lo que tiene que ver con cómo les enseñamos a nuestros equipos a aprender a pensar, aprender a cuestionarse, aprender a analizar los problemas. Creemos que es algo en lo que tenemos que trabajar y cuando tú me dices, bueno, ¿cómo podemos alinear esa brecha? Y tengo la fortuna también de liderar las agencias de empleo de Colsubsidio. Si mi dato no me falla, creo que tenemos más de 230,000 vacantes en el mercado. O sea, eso es que hay trabajo, que hay empleo. O sea, las empresas están buscando mínimo 230,000 personas. Y cuando hablo de vacantes, es la vacante de agente de call center, pero de esa vacante a mí me pueden poner 20 puestos de trabajo. Entonces multiplique eso por cuántos puestos de trabajo tengo hoy en la agencia de empleo de Colsubsidio. Y nosotros logramos emplear el año pasado por medio de esas vacantes a 78,000 personas.
pero cuando uno mira la relación dice, bueno, ¿qué pasó? Entonces hay una ruptura evidentemente en lo que me están poniendo las empresas como vacantes, como sus necesidades y el talento que está flotando en Bogotá buscando empleo. ¿Qué tenemos que hacer? Para mí y para nosotros lo primero que tenemos que hacer es cómo nos acercamos desde la academia, cómo nos acercamos desde las cajas de compensación que hoy están trabajando en temas de formación, que nos estamos volviendo un relevante bien importante en el mercado porque estamos trabajando con las empresas para capacitar su gente, en acercarnos a la hora de hacer la currícula, a la hora de crear los cursos con las empresas y entender esas vacantes. Bueno, cuando usted me dice que quiere un diseñador, cuando usted me dice que quiere un programador, cuando usted me dice que quiere un jefe técnico, imagínense, me ponen vacantes que necesito un jefe técnico. ¿Qué significa ser un jefe técnico? ¿Qué competencia requiere un jefe técnico? ¿Qué debe estar en la capacidad de hacer? Entonces, ese acercamiento de la academia, las entidades con la empresa y esa apertura de la empresa para poder hacer ese match en pequeños, hoy lo que yo le llamo seminarios o semilleros para formar y contratar gente, hay que hacerlo. Y hay que hacerlo, no lo vamos a poder hacer en grandes cantidades, pero tenemos que comenzar. Empecemos con semilleros de 400, de 300 en el sector salud, en el sector tecnología, que son dos sectores hoy que están pasando por una vulnerabilidad importante en Colombia. Segundo, nosotros miramos que, lo que decías tú, la carrera de 5 años pues está perfecta y eso es en lo que estamos y no lo vamos a poder cambiar ya. Pero sí tenemos que crear programas cortos, ágiles y flexibles. Y cuando digo esto es, mire, yo en 30 horas le voy a enseñar a esta persona esta competencia que hoy está validada ante el Ministerio de Educación y esa competencia le entrega una microcredencial que le dice que usted es competente para y la industria inmediatamente se lo valida y usted lo puede aplicar. Entonces, ¿cómo empezamos a valorar a la gente no desde el título sino desde la competencia? ¿Y cómo adquiero esa competencia? Desde cursos cortos que me van dando microcredenciales y van creando ese título para esa persona. Y finalmente, lo que les hablábamos hace un momento y es cómo integramos en todos los procesos de formación las habilidades blandas. O sea, yo creo que a todos los que reclutamos gente, los que estamos buscando personal, siempre nos pasa que el assessment les fue perfecto. Técnicamente son buenos. Pero cuando uno ya quiere entender, bueno, ¿qué capacidad de resolución de problemas tiene su humano? ¿Qué capacidad de pensamiento crítico tiene? Ahí es donde estamos en problemas. Y es, primero, no nos lo enseñaron y segundo, hoy tampoco sabemos cómo medirlo. O sea, desde las organizaciones decimos, ¿cómo vamos a medir si lo hace o no lo hace? Ese está el reto y creo que tenemos que empezarlo a involucrar y desde la infancia, ¿no? Desde los niños. Creo que esas son como las 3 grandes acciones que deberíamos implementar para empezar a cerrar esa brecha. Muy interesante lo que nos dices, Jimena, pues porque ustedes han logrado también articular la formación, la digitalización, el acompañamiento empresarial, pues desde todos los ámbitos, aunque ya nos hacen ojos para terminar el panel porque ya se pasó muy rápido este tiempo. Yo solo quisiera cerrar con algo muy, muy rápido de tu parte, que no podía pasar la oportunidad de estar contigo y hacerlo, y es que nos contaras 3 recomendaciones muy rápidas para que las personas que nos ven hoy, los que van a mirar el índice de ustedes, pues el estudio que acaban de sacar, para empezar a ser más productivas desde hoy. Nos dicen algo muy rápido, muy corto, muy accionable para que sea el mensaje final, pues como de empezar a hacerlo, de empezar desde ya a hacerlo. Creo que lo hemos hablado en estos 15 minutos. Primero, modelos tradicionales de crecimiento, tenemos que romper con ese paradigma. Empecemos con innovaciones pequeñas en las organizaciones, esas innovaciones en donde hay tareas repetitivas de la persona de selección, de la persona de reclutamiento, del analista financiero. Empecemos a ver cómo empezamos a automatizar esas tareas y ocupamos el cerebro de su mano en cosas más estratégicas. Creo que en esas pequeñas cositas, en esas pequeñas acciones, empezamos a cambiar nuestros modelos de negocio. Lo segundo, la gran encuesta nos dice, empecemos a planear, empecemos a hacer nuestra estrategia en el mediano y en el largo plazo. Si no lo hacemos, no vamos a estar preparados para las nuevas tendencias. Las nuevas tendencias, ¿cuáles son? La crisis climática, los cambios tecnológicos, la longevidad de las personas, los cambios demográficos. Si las empresas no empiezan a pensar en esos cambios, realmente dejan de ser competitivas en el mercado y cosas como las pandemias terminan matando a las organizaciones. Entonces, planeación estratégica, corto y a mediano plazo, es el gran hallazgo de la gran encuesta. Y tercero, la mentalidad de crecimiento.
tenemos que romper con los paradigmas tradicionales de crecimiento. Pues Ximena, muchas gracias por esas recomendaciones. Todos invitados pues a mirar no solamente la gran encuesta, sino lo que están haciendo, apoyarse en ustedes pues para tener pues mejores herramientas y pues gracias por aceptar la invitación a estar aquí con nosotros. Ustedes, muchas gracias. Feliz tarde.